Saludos terrícolas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando de esta noticia reciente que se da en la República Dominicana, en la que dicen las autoridades del Ministerio de Educación que comenzarán a entregar Biblias en las escuelas. La idea es que hay un programa en el que se van a entregar libros para que los estudiantes lo lean, y entre esos libros estará la Biblia. Entonces comienza aquí una discusión entre la separación del poder del Estado y la Iglesia, que si se deben mezclar, que si hay un espacio para la Biblia en las escuelas. Y aquí entonces nosotros tenemos dos campos. Después que pasa el motor, está el campo religioso, que dice que está muy bien que se enseñe la Biblia en la escuela, y está el campo secular, o el campamento religioso, campamento secular, que está en contra. Entonces, ¿qué opino yo? Bueno, ustedes saben que yo soy de izquierda. Sin embargo, sin embargo, en esta ocasión me parece que, bueno, realmente nadie tiene la razón. Si nosotros estamos siendo objetivos, si estamos siendo objetivos, no debería haber una mezcla entre Estado e Iglesia. El Estado debería ser secular y no dar ninguna preferencia a ningún tipo de religión. Dirían los cristianos que cómo va a ser, que la religión no le hace daño a nadie, que qué sé yo qué. Sí, pero eso tú lo dices ahora que este Estado y esta sociedad son cristianas. Pero mira lo que pasa, por ejemplo, en Afganistán, que el Estado es extremo religioso. Puede llegar un punto así. Si tú eres católico, por ejemplo, puede que llegue una persona al poder que sea cristiano de otra denominación y que no crea, por ejemplo, que a ninguna persona se le deba donar sangre. Entonces, que eso es pecado y lo pongan en la ley, que nadie puede donar sangre. Y se te mueran tus niños y tus familiares porque está en la ley que nadie le puede donar sangre y eso es ilegal. ¿Te das cuenta cómo una ley religiosa le puede hacer daño a la población? Sin embargo, existe algo que se conoce como capital político, que es, capital se refiere, ¿verdad?, como una suma de dinero, ¿verdad?, hipotética. El capital es algo que tú tienes, es intangible y tú lo puedes gastar. Entonces, los gobiernos tienen capital político. Ellos pueden tomar, y esto no es literal dinero, ¿verdad? Ellos pueden tomar acciones y estas acciones entonces desgastan al gobierno y a la figura del presidente. Con cada acción que ellos toman, con cada pelea que ellos llevan a cabo, entonces se desgasta un poquito la población. Por ejemplo, en la República Dominicana, el gobierno actual ganó en una campaña contra la corrupción y ellos están tomando medidas contra la corrupción de los gobiernos anteriores. Están investigando los casos. Ellos están gastando su capital político en eso. La gente poco a poco se va a cansar de ese tema. Entonces, si tú tienes un capital político, dígase, un conjunto de temas que tú puedes trabajar hasta que la gente se canse, porque se va a cansar en algún punto, tú tienes que elegir muy bien cuáles son los temas que tú vas a tratar. Que aún la gente se canse, diga, bueno, pero por lo menos hicieron tal cosa. Algo muy inteligente que hacían los gobiernos del expresidente Leonel Fernández era que gastaban su capital político en obras de infraestructura muy grandes. Por ejemplo, en ese gobierno se hizo el metro. Entonces él gastó su capital político haciendo el metro. La gente llegó a un punto que cuando se hizo el metro de Santo Domingo, había un montón de embotellamiento, que en República Dominicana le llamamos tapones, y la gente estaba harta de esa vaina. Pero al final del periodo, cuando se abrió el metro, entonces aún su capital político estaba gastado porque la gente se cansó, tenían esa obra tangible que podían mostrar a la población y así ganar los votos. Entonces, hay un número de cosas que los gobiernos pueden hacer antes de que la gente se canse. Y también diría yo, un número de discusiones que se pueden llevar a cabo antes de que la gente te coja mala voluntad. Yo soy
pro secular. O sea, yo estoy de acuerdo con que hay una separación entre iglesia y Estado, y el Estado debe ser laico, secular, no religioso. Entonces yo diría, ¿se debe enseñar religión en las escuelas? En un mundo perfecto, yo diría que religión sí, desde el punto de vista de cómo surgieron, cómo funcionan. No decirle a la gente, tú tienes que creer en esto y en lo otro, no, sino que se cuente de qué trata cada una de las religiones, las grandes religiones del mundo, como son el cristianismo, obviamente, el judaísmo, que es el abuelo del cristianismo, el islam, el budismo y ese tipo de cosas. Sería interesante que la gente lo supiera, pero no desde el punto de vista de las creencias, no. Sin embargo, yo me voy a poner a pelear porque se estén entregando Biblia en las escuelas, no. Yo preferiría que mi capital político, mi capital moral, el capital que yo puedo gastar, las acciones que yo puedo tomar antes de que la gente se canse de mí, estén orientadas hacia otra cosa. Yo diría que en lugar de nosotros ponernos a hablar de que si eso está mal o está bien, nos pongamos a hablar, como dice el comentario por acá, de que hablemos de educación continua para los maestros. ¿Qué es educación continua? Que tú cuando terminas la carrera no te quedas ahí, sigues aprendiendo. Entonces, lamentablemente, los maestros de la República Dominicana tienen una formación muy pobre y la educación continua podría ayudarlos a ellos a emparejarse un poco, a adelantar, a mejorar, y eso, dentro de 10 o 20 años, nos daría un sistema de educación decente. Entonces, yo me voy a poner a pelear por una gente porque pongan una Biblia, no. Yo no creo que eso hace ni mal ni bien en esta etapa. En esta etapa lo que nos tenemos que concentrar es en tener mejores maestros y también incluir pensamiento crítico y lectura comprensiva en el currículum. Yo, por ejemplo, quienes me siguen en Instagram, link en la descripción, me concentro mucho en la parte de las falacias. Y quizá una buena parte para detenerse y contarles, si eres nuevo, que yo hablo de pensamiento crítico y ese tipo de cosas. Y yo trato todo tipo de temas en este canal. Entonces, no es solamente este tipo de tema en específico. Todos los tipos de temas siempre tratando de hacer análisis que tengan que ver con pensamiento crítico. Entonces, en mi Instagram personal, por ejemplo, yo trato de falacias, ciencias y ese tipo de cosas, pensamiento crítico. Creo que eso debería enseñarse en las escuelas, porque independientemente de lo que uno lea, si no tiene la capacidad para interpretarlo, simplemente está identificando símbolos en el papel o en la pantalla, no está reflexionando sobre lo que eso significa. Y yo creo que en esa batalla es que nosotros tenemos que poner todo nuestro capital político, educación continua para los maestros y pensamiento crítico y lectura comprensiva para los estudiantes. ¿Está mal que se entreguen Biblia? Yo creo que no. Yo no estoy en desacuerdo con eso. No, si me dieran el dinero a mí para gastarlo, yo creo que no lo gastaría en eso. Yo viera cada uno de los niveles de los estudiantes y, por ejemplo, a los niños chiquitos se les da un libro, a los niños más grandes se les da otro libro, es así, que puedan aprovechar, puedan leer y sea secular. No porque sea una Biblia, sino para no tener preferencia frente a ninguna religión. Por ejemplo, si estuviéramos entregando el libro del Corán, que también es un libro religioso, tuviera todo el mundo dado al grito, dado al pecado y hablando disparate. Entonces, esa es mi opinión al respecto. Me gustaría saber cuál es la tuya. ¿Está bien que se entreguen Biblias? ¿En qué tú consideras que deberíamos nosotros gastar nuestro capital político y moral? Y me gustaría saber también si entendieron ese concepto. Nos vemos en la próxima, mis queridos terrícolas. Bye.